Hubo un tiempo en que nombrar la Comuna 13 de Medellín era hablar de muerte, de callejones donde el eco de los disparos era más común que el canto de los pájaros, donde el miedo no dormía. ¿Tú te atreverías a vivir en un lugar donde salir de casa no te garantiza volver? ¿Sí o no? Dime en los comentarios. Durante los años 80 y 90, la Comuna 13 se convirtió en uno de los puntos más críticos del conflicto urbano en Colombia. Ubicada en una zona estratégica de Medellín, con salida directa hacia el occidente del país, este territorio fue codiciado por grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y bandas criminales. El Estado, durante mucho tiempo, simplemente no estuvo. O estuvo de forma simbólica, precaria y en algunos momentos cómplice del abandono. Medellín fue la ciudad más violenta del mundo en 1991, con más de 6.300 homicidios registrados ese año, y gran parte de esa sangre corrió por las laderas empinadas de la Comuna 13. No eran cifras, eran vidas. Madres que enterraban hijos, hermanas que esperaban a hermanos que nunca regresaban, niños que aprendían a identificar un fusil antes que a leer. El crimen no era la excepción, era el paisaje. Los jóvenes crecían atrapados en una guerra que no habían elegido. Muchos eran reclutados desde la adolescencia. Si no eras parte de algo, eras blanco de todos. El silencio era ley, y el barrio se convirtió en un laberinto donde cada esquina podía ser la última. En los días más oscuros, las balaceras duraban horas. Había toques de queda impuestos por grupos armados. Los cuerpos aparecían tirados en los andenes. Y el sonido del helicóptero no anunciaba rescate, sino más fuego cruzado. Fue en ese contexto que en octubre del año 2002 se llevó a cabo la tristemente célebre Operación Orión. El gobierno colombiano, bajo el argumento de recuperar el control territorial, desplegó más de 1.000 soldados en la Comuna 13, apoyados por helicópteros artillados, tanquetas y armamento pesado, en pleno tejido urbano, donde vivían miles de familias. El saldo oficial fue de 11 muertos y decenas de heridos, pero los habitantes cuentan otra historia. Organizaciones de derechos humanos denunciaron más de 70 desapariciones forzadas durante y después de la operación, personas que fueron vistas por última vez en retenes militares o en patrullas, y que nunca regresaron. Algunas de ellas terminarían años después en fosas comunes, como la del basurero de La Escombrera, donde se presume que hay cientos de cuerpos enterrados. Hasta hoy, muchas de esas víctimas no han sido plenamente identificadas. La Operación Orión marcó un antes y un después. A pesar de la aparente pacificación, muchos habitantes aseguran que el control pasó de manos ilegales a otras, formas de represión igual de violentas. Hubo un relevo de poderes, un silencio impuesto, y el miedo siguió habitando en los techos de zinc y las escaleras polvorientas, pero ahora, más callado, más contenido. Imagina vivir donde la justicia no llega, donde los culpables nunca caen, y donde el dolor se convierte en rutina. Esa era la Comuna 13, una comunidad herida, estigmatizada, criminalizada, años enteros sin inversión social, años enteros sin futuro. Mientras en el centro de Medellín se hablaba de innovación, progreso y desarrollo, en las laderas de la Comuna 13 se hablaba de cómo sobrevivir un día más. La desigualdad no era solo económica, era geográfica, era existencial. Era la certeza de haber nacido en el lugar equivocado del mapa, y sin embargo, allí también nacía la esperanza. Hoy, muchos visitantes caminan por las mismas calles que hace 2 décadas eran campos de guerra. Se toman fotos frente a murales coloridos. Beben jugo natural mientras escuchan un rap improvisado, pero pocos imaginan lo que hubo antes, lo que se vivió, lo que aún duele. Detrás de cada escalera, de cada pared pintada, hay nombres, hay fechas, hay llanto, hay dignidad. Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿cómo fue posible pasar de ese infierno cotidiano
a convertirse en uno de los lugares más visitados de Medellín. Cuando el polvo de la Operación Orión se asentó, la Comuna 13 no respiró alivio, sino silencio. Un silencio pesado, incómodo, como cuando se apaga una tormenta, pero el cielo sigue oscuro. ¿Crees que el verdadero cambio empieza desde afuera o desde adentro? Aunque el gobierno había recuperado el control militar de la zona, las heridas estaban abiertas, y muchas de las estructuras criminales simplemente mutaron, se reorganizaron, se adaptaron a la nueva presencia del Estado. El miedo no se fue, solo cambió de rostro. La desconfianza era total, entre vecinos, hacia las autoridades, incluso hacia sí mismos. En muchas casas no se hablaba del pasado, porque hablar era peligroso, porque recordar dolía. Pero hubo quienes no quisieron aceptar que ese fuera su destino. Líderes comunitarios, madres, jóvenes artistas y colectivos sociales comenzaron a ocupar los espacios abandonados con algo distinto, con palabra, con arte, con educación. Poco a poco, casi sin que nadie lo notara, empezaron a recuperar las calles. Primero para jugar, luego para pintar, después para contar sus historias. Uno de los colectivos más emblemáticos fue Casa Colacho, fundado por jóvenes del barrio que encontraron en el hip hop, el graffiti y el breakdance no solo una forma de expresión, sino de resistencia. Le pusieron nombre al dolor y con él construyeron memoria. No somos delincuentes, somos artistas, decían. Y lo demostraban en cada mural, en cada rima, en cada taller. A la par, otros procesos florecían: escuelas de música, grupos, de teatro, talleres de poesía, proyectos de formación. La cultura emergía como un grito colectivo frente al olvido. La Comuna 13 ya no solo era hablada desde afuera como un problema, comenzaba a narrarse a sí misma desde adentro como una historia en disputa. Con el tiempo, algunas instituciones públicas y organizaciones privadas empezaron a ver lo que estaba ocurriendo allí. Se invirtieron recursos en infraestructura social, parques biblioteca, centros culturales, programas de inclusión juvenil, pero nada fue tan simbólico, ni tan poderoso, como la instalación de las escaleras eléctricas al aire libre en 2011. Fue un gesto audaz, llevar tecnología urbana a una zona marginal, como si se dijera en voz alta que ese territorio también merecía dignidad. Las escaleras transformaron la movilidad del barrio, conectaron tramos imposibles, facilitó el acceso a los servicios básicos, pero también generaron algo más profundo. Empezaron a cambiar la forma en que los propios habitantes se veían a sí mismos. La Comuna 13 ya no era solo un lugar de muerte. Empezaba a ser también un lugar de posibilidad. Otro elemento clave fue el sistema de transporte público Metrocable, que integró a las comunas periféricas con el centro de Medellín. Por primera vez en décadas, muchos residentes pudieron cruzar la ciudad sin depender de rutas informales o costosas. Eso también era inclusión, eso también era futuro, pero el proceso no fue inmediato, no fue lineal, no fue limpio. Hubo retrocesos, amenazas, conflictos internos. Algunos líderes comunitarios fueron silenciados, otros tuvieron que exiliarse, y en muchas esquinas aún operaban y operan redes criminales bajo nuevas fachadas. El cambio nunca fue total, pero sí fue real. Fue forjado a pulso, desde adentro. Hablar de transformación es fácil. Vivirla es otra cosa. Requiere agallas, requiere memoria, requiere comunidad. Y si algo logró este barrio fue construir eso. Comunidad, no como ideal abstracto, sino como tejido vivo, como redes de apoyo, de resistencia, de afecto, porque donde no llegaba el Estado, llegaba el vecino, la señora que daba comida, el joven que enseñaba a rapear, la niña que cuidaba a sus hermanos, mientras su madre trabajaba en el centro. La Comuna 13 fue su propio laboratorio social, donde el arte no era lujo, sino herramienta, donde el cambio no fue impuesto, sino sembrado.
Y así, casi sin proponérselo, el barrio comenzó a atraer miradas externas, no por su dolor, sino por su fuerza. ¿Qué papel jugaron el arte y la cultura en esta transición que parecía imposible? En muchos lugares del mundo, el arte es un lujo. En la Comuna 13, el arte fue una necesidad, una forma de respirar cuando el aire estaba envenenado de miedo, una manera de gritar cuando hablar era sentencia. ¿Crees que el arte puede salvar vidas? Lo que comenzó como grafitis dispersos, pintados a escondidas, terminó convirtiéndose en un movimiento masivo de expresión colectiva. Las paredes del barrio, antes marcadas por balas, ahora estaban cubiertas por murales. Colores donde antes hubo sangre, rostros de líderes asesinados, frases de resistencia, escenas cotidianas llenas de dignidad. Cada mural es una memoria, cada trazo un testimonio. En estas calles nació un lenguaje visual propio, crudo, directo, emotivo. Los artistas locales no pintaban para decorar, pintaban para recordar, para sanar, para exigir, para que el visitante no solo viera, sino entendiera, para que supiera que ese barrio tiene historia, tiene heridas y tiene voz. Uno de los más emblemáticos colectivos que impulsaron esta transformación fue Casa Colacho, cuyo nombre honra a Colacho, un joven artista y líder social asesinado en 2009. Sus integrantes decidieron continuar su legado a través del hip hop, el rap consciente, el breakdance y el graffiti político. Para ellos, el arte no es neutral. Es una herramienta de educación popular, de autodefensa simbólica, de empoderamiento comunitario. A través de rimas afiladas, muchos jóvenes empezaron a contar lo que los medios no cubrían. Denunciaban las desapariciones, el control armado, la pobreza estructural. Pero también hablaban del amor por su barrio, de la solidaridad entre vecinos, de los sueños que se niegan a morir. En un país donde tantas veces se ha querido silenciar a los barrios marginales, el rap fue un altavoz imposible de ignorar. Las batallas de freestyle se volvieron rituales de catarsis. Las paredes se convirtieron en libros abiertos, y las escaleras eléctricas en una especie de galería urbana a cielo abierto. La Comuna 13 ya no solo sobrevivía, ahora hablaba, ahora mostraba. Además, estos procesos culturales generaron alternativas reales para cientos de jóvenes que, en otro contexto, habrían terminado en redes criminales. A través de programas de formación artística, acompañamiento psicológico y mentorías, muchos encontraron en el arte no solo una vocación, sino un refugio, un camino diferente. El arte también abrió la puerta al turismo social. Los recorridos, guiados por habitantes del barrio, muchos de ellos artistas, músicos o narradores locales, comenzaron a atraer a visitantes de todo el mundo. Pero estos recorridos no son paseos superficiales, son ejercicios de memoria, narrativas vivas, testimonios de quienes crecieron en medio del fuego y hoy comparten su historia con dignidad. Antes nos miraban con miedo, hoy nos escuchan con respeto, dicen algunos. Y tienen razón, porque lo que ha pasado en la Comuna 13 no es maquillaje. Es un proceso complejo, contradictorio y profundamente humano, pero el arte también incomoda. No todos están cómodos con que se hable del pasado. Hay tensiones, disputas internas, apropiaciones indebidas. Hay quienes quieren convertir el dolor en mercancía y quienes luchan por proteger su historia. No todo es color, no todo es armonía. Pero hay debate, hay conciencia, hay defensa de lo construido. Y quizás eso sea lo más valioso, que el arte permitió a la comunidad verse con otros ojos y permitió al mundo ver la Comuna 13 como lo que es. Una herida abierta que decidió no pudrirse, sino florecer. ¿Qué pasa cuando esa memoria viva empieza a ser visitada, fotografiada, compartida y también comercializada? En algún momento, la Comuna 13 dejó de ser solo un territorio para sobrevivir y se convirtió en un lugar para visitar. Poco a poco, y casi sin planearlo, las escaleras eléctricas
Los murales y la música atrajeron la mirada del mundo. Hoy, el barrio que durante años fue sinónimo de peligro se ha vuelto un referente global de transformación urbana. ¿Crees que el turismo ayuda a sanar o puede volver a herir? Comenta sí o no abajo. El fenómeno fue sorprendente. Lo que comenzó como recorridos organizados por colectivos sociales, enfocados en la memoria y el arte comunitario, fue creciendo hasta convertirse en una de las principales atracciones turísticas de Medellín. Según cifras oficiales, más de 1.200 personas al día visitan la Comuna 13 en temporada alta, y cada año ese número sigue aumentando. En muchos sentidos, esto fue una victoria, porque por décadas la comuna fue un lugar marginado, ignorado, estigmatizado. Nadie entraba si no era por necesidad. Hoy, miles de personas llegan para escuchar historias, ver murales, conocer procesos, y lo hacen acompañados por guías que nacieron y crecieron en el barrio, jóvenes que encontraron en el turismo una forma de vida digna. Ese cambio no es menor. Antes, para muchos jóvenes, las únicas opciones eran el desempleo o la economía ilegal. Hoy, pueden generar ingresos mostrando lo mejor de su comunidad, su arte, su historia, su resiliencia. Familias enteras viven de pequeñas tiendas, cafés, emprendimientos locales que surgieron gracias a ese flujo constante de visitantes. Se habla de un nuevo tejido económico, se habla de empoderamiento, pero junto con las luces, también llegaron las sombras. Al crecer la industria del turismo, llegaron operadores de afuera, empresas que vieron la oportunidad de negocio, pero no necesariamente el valor humano de lo que allí ocurre. Algunos de estos tours se convirtieron en espectáculos rápidos, en circuitos de consumo superficial. La historia del barrio se comprimió en frases llamativas. Las heridas se transformaron en anécdotas exóticas. Y en algunos casos, el dolor colectivo se convirtió en entretenimiento. ¿Dónde está la línea entre contar la historia y explotar la historia? Muchas voces dentro del barrio empezaron a levantar la mano. Nos están usando, decían. Nos están narrando desde afuera, otra vez. Porque el turismo mal llevado puede ser otra forma de colonización. Se observa, se toma fotos, se consume, pero no se comprende, no se cuestiona, no se transforma. Algunas rutas turísticas omiten deliberadamente el pasado violento. No hablan de las desapariciones, ni de la Operación Orión, ni de los líderes asesinados. Prefieren mostrar solo lo bonito, el mural, la vista, la música, como si el barrio hubiese despertado un día, de golpe, en medio de la esperanza. Pero esa omisión, ese silencio selectivo, también es una forma de violencia. ¿Se puede construir futuro sin mirar el pasado de frente? La otra preocupación es más práctica, pero no menos grave: el aumento en el costo de vida. Muchos residentes han visto cómo sus alquileres suben, cómo los productos básicos se encarecen, cómo los espacios públicos se llenan de negocios que no pueden pagar. La gentrificación, esa palabra que tanto se escucha en otras partes del mundo, ha comenzado a colarse también aquí. Lentamente, silenciosamente, desplazando a quienes han resistido durante décadas. Y no solo eso, el barrio ya no siempre se siente como barrio. Hay zonas donde se camina entre turistas, no entre vecinos, donde el ritmo lo marca el visitante, no la comunidad, donde las esquinas donde se jugaba fútbol ahora están ocupadas por tiendas para extranjeros. Algunos sienten que han perdido algo, no la seguridad, sino la intimidad, la cotidianeidad. Aún así, no se trata de demonizar el turismo, ni de cerrarle la puerta al mundo, porque sería injusto negar lo que sí ha traído: empleo, visibilidad, autoestima colectiva. El problema no es el turismo, es cómo se hace, para quién se hace, desde dónde se narra. Por eso, muchas organizaciones barriales están impulsando un turismo consciente, crítico, ético, uno que no maquilla, que no idealiza,
que no oculta, que muestra el arte, sí, pero también la historia, que honra a las víctimas, que cuestiona, que escucha, que respeta. En esos recorridos, los guías no repiten guiones, hablan desde su experiencia, desde sus heridas, desde su lucha, invitan a mirar más allá de lo evidente, a ver el barrio como lo que es, un proceso, no una postal, porque la Comuna 13 no es un parque temático, no es un decorado de Instagram, es una comunidad viva, que ha sufrido, que ha resistido y que sigue peleando por su dignidad. Cada mural que ves, cada canción que escuchas, tiene una historia detrás. Y esa historia merece ser contada con profundidad, con humanidad. ¿Puede el turismo convertirse en una forma de justicia social? Tal vez. Si se hace con cuidado, si no borra lo incómodo, si no silencia lo político, si respeta el tiempo del barrio, si no se impone, sino que acompaña. Y si quienes vienen no solo a mirar, sino a aprender. ¿Cómo se puede proteger la memoria cuando empieza a formar parte de la economía? Detrás de los murales coloridos, aún hay cicatrices que no cierran. Debajo del sonido del rap, todavía hay nombres que se pronuncian en voz baja, porque en la historia de la Comuna 13 hay un punto de quiebre, una herida abierta, una operación militar que marcó para siempre la memoria colectiva del barrio. ¿Conocías lo que ocurrió durante la Operación Orión? Comenta sí o no. Octubre de 2002. Mientras el país entero hablaba de recuperar la seguridad y de limpiar los barrios del terrorismo, en la Comuna 13 se desató uno de los operativos más grandes y violentos en zonas urbanas, que recuerde Colombia. La Operación Orión, liderada por el Ejército Nacional y apoyada por la policía y el DAS, con respaldo del entonces presidente Álvaro Uribe, fue presentada como una acción necesaria para liberar al territorio de la influencia de grupos armados ilegales. Pero lo que ocurrió no fue simplemente una acción militar, fue una intervención masiva que dejó heridas profundas. Durante varios días, helicópteros sobrevolaron los techos, se impusieron toques de queda, se allanaron viviendas sin orden judicial, se detuvo a centenares de personas, muchas de ellas inocentes, y se sembró el terror en cada rincón del barrio. Según la Comisión de la Verdad, más de 300 personas fueron detenidas, muchas de ellas sin pruebas. Decenas desaparecieron. Otras tantas fueron ejecutadas extrajudicialmente. Aún hoy, más de 90 cuerpos han sido encontrados en la escombrera de San Javier, un terreno cercano al barrio que se convirtió en fosa común, un lugar donde la muerte fue ocultada bajo toneladas de escombros. Lo más doloroso es que, mientras se hablaba de victoria contra la criminalidad, lo que muchos habitantes vivieron fue una masacre silenciada. Entraban a las casas sin tocar la puerta. Se llevaban a los jóvenes sin explicar por qué. La comunidad quedó atrapada entre el fuego cruzado y el silencio mediático. A la violencia de las armas se sumó la violencia del olvido. Durante años se negó lo ocurrido, se cuestionó a las víctimas, se les acusó de colaborar con la guerrilla, se les invisibilizó. Y aún hoy, hay sectores que se resisten a aceptar la gravedad de lo que pasó. Pero el dolor no se borra con discursos oficiales, sigue presente en las familias que buscan a sus desaparecidos, en las madres que recorren morgues y archivos, en los niños que crecieron con el trauma de ver cómo sus hermanos eran arrastrados por soldados, en los adolescentes que aprendieron, muy temprano, a tener miedo del uniforme. La Operación Orión no fue un hecho aislado. Fue el punto más visible de una estrategia de seguridad que entendía a los barrios populares como zonas enemigas, como espacios que había que intervenir con fuerza, no con justicia, y quienes pagaron el precio fueron los civiles, los inocentes, los pobres. Aún hoy, los nombres de los desaparecidos cuelgan en murales de memoria. Las madres marchan cada año con sus fotos, exigen verdad, justicia
y reparación. Pero la impunidad es tenaz. Las investigaciones avanzan lentamente. Las responsabilidades políticas siguen sin asumirse. Y muchos de los cuerpos siguen sin aparecer. Hablar de Orión no es abrir una vieja herida. Es no dejar que cicatrice mal. Es nombrar lo que pasó para que no vuelva a pasar. Es recordar que la paz no se construye sobre el olvido, ni la reconciliación sobre el silencio. La Comuna 13 no es solo arte y turismo, es también duelo, es también rabia. Es también una lucha por la verdad que no ha terminado y que necesita más que nunca ser escuchada, porque mientras la historia oficial sigue contando una versión, las víctimas siguen preguntando: ¿y nuestros muertos? ¿Y nuestra voz? ¿Y nuestra verdad? ¿Cómo se hace justicia cuando la memoria duele, pero también incomoda? Donde hubo dolor, floreció la palabra. Donde hubo silencio, surgió el ritmo. Donde antes solo había miedo, hoy se alzan voces que no se callan más. Después de la Operación Orión, la Comuna 13 quedó fracturada, pero no destruida. Las heridas no solo sangraron, también hablaron, y fue desde esa profundidad rota que nació una de las expresiones sociales y artísticas más poderosas de América Latina. ¿Crees que el arte puede sanar una comunidad? Comenta sí o no. En medio del duelo, jóvenes, madres, líderes, sociales y colectivos culturales comenzaron a hacer algo radical: tomarse las calles, no con armas, sino con palabras; a pintar, no como adorno, sino como grito; a cantar no por moda, sino por memoria; a caminar no huyendo, sino recordando. Los muros que alguna vez sirvieron de trinchera para el miedo, hoy son lienzos vivos de lucha. Cada mural cuenta una historia, una vida, un rostro, una exigencia. No son solo obras de arte urbano, son archivos colectivos. Son lápidas coloridas donde se nombran los ausentes, donde se resiste al olvido con brochazos de dignidad. Colectivos, como Casa Colacho, Black and White Crew, Chota 13, entre muchos otros, han convertido la comuna en una galería a cielo abierto, pero también en una escuela, en un espacio donde el graffiti no es vandalismo, sino lenguaje, donde el hip hop no es solo ritmo, sino testimonio, donde el arte no es entretenimiento, sino herramienta política, porque en la Comuna 13 el arte no decora, denuncia, no embellece, interpela. Es un arte incómodo, que recuerda a los desaparecidos, que pone nombre a los responsables, que incomoda a quienes quieren una narrativa turística sin sombras, y que sobre todo da voz a quienes antes no eran escuchados. Más de una vez, las madres han dicho: sí, no encontramos justicia, encontraremos memoria. Y la memoria, aquí, no está en los libros, está en la calle, en las paredes, en las canciones, en las cicatrices que no se tapan. La palabra se volvió escudo, se volvió refugio, se volvió camino. El rap es una de las expresiones más fuertes. Jóvenes que crecieron en medio de la violencia han encontrado en la lírica un espacio para contar lo que vivieron, para transformar el trauma en relato, para hablar del hambre, de la muerte, del abandono, pero también de la esperanza, de la resistencia, de la posibilidad, porque aquí cada frase tiene peso, cada rima tiene historia, cada verso es una forma de decir: estamos vivos, seguimos aquí. Pero este renacer no ha sido fácil. Muchos de estos colectivos han sido amenazados. Algunos líderes han sido asesinados. El arte no los protege del todo. Aún hay estructuras violentas que operan en silencio. Aún hay intereses que prefieren un barrio callado, dócil, controlado. Pero incluso así, la comunidad no se rinde. Las bibliotecas populares, las escuelas de danza, los grupos de teatro, las emisoras comunitarias, las huertas urbanas, todo esto forma parte de un ecosistema de resistencia, uno que no pide permiso para existir,
Uno que demuestra que la transformación no llega desde arriba, nace desde abajo, desde las entrañas del barrio, desde las manos de quienes sufrieron, pero eligieron sembrar. Y eso es lo que más incomoda a quienes quisieran ver la comuna como un simple caso de milagro urbano. Porque aquí no hubo milagros, hubo procesos, hubo organización, hubo memoria, hubo dignidad. El arte, en la Comuna 13, no es un lujo, es una necesidad, porque donde no hubo justicia, el arte fue juicio. Donde no hubo reparación, el arte fue abrazo. Donde no hubo verdad, el arte fue testimonio. Y por eso no se puede entender esta transformación sin nombrar a sus protagonistas, a los líderes comunitarios que han dado su vida por mantener vivo el recuerdo, a las madres que no han dejado de buscar, a los niños que hoy pintan donde antes lloraban, a los jóvenes que rapean donde antes corrían por sus vidas. Esta es la otra cara de la comuna, la que no sale en todas las guías turísticas, la que no se mide en estadísticas, la que no necesita aplausos, pero sí respeto, porque la memoria es resistencia, y en este barrio, nadie olvida. ¿Qué pasa cuando un territorio se convierte en su propio narrador? ¿Qué significa que las víctimas cuenten la historia con sus propias palabras? Hoy, la Comuna 13 parece un lugar distinto. Hay más vida en las calles, más niños jugando, más cámaras fotográficas que disparos. Pero debajo de esa imagen renovada, las contradicciones siguen latentes, porque la paz que se respira no siempre es real. A veces es solo una pausa, una tregua frágil, un equilibrio que puede romperse en cualquier momento. ¿Puede haber paz cuando aún se tiene miedo de hablar? Comenta sí o no. La violencia visible ha disminuido. Eso es cierto. Las balaceras ya no son parte del día a día. Las fronteras invisibles, aunque no han desaparecido, ya no se sienten tan asfixiantes. Pero eso no significa que el conflicto haya terminado. Simplemente se ha transformado. Hoy, la comuna no vive bajo el control abierto de la guerrilla ni del ejército, pero muchos de sus territorios están aún bajo la vigilancia silenciosa de estructuras criminales. Bandas que regulan, que cobran, que vigilan, que controlan no con rifles, sino con miedo. Un miedo más sofisticado, más silencioso, más difícil de denunciar. En 2023, organismos de derechos humanos reportaron que al menos 14 grupos armados siguen operando en Medellín, muchos de ellos con presencia en comunas como la 13. No es la violencia de antes, pero sigue siendo violencia, más selectiva, más económica, más invisible. Y esto impacta todo, desde el acceso a la educación hasta la movilidad, desde los precios del mercado hasta el tipo de música que se puede tocar en la calle. En algunos sectores, los jóvenes aún deben pedir permiso para salir de noche. Las familias aún temen hablar demasiado. Algunos activistas saben que hay temas que es mejor no mencionar. Porque la paz también tiene límites no escritos. A eso se suma la presión económica. El turismo ha traído oportunidades, sí, pero también ha encarecido la vida. Muchos habitantes sienten que están siendo desplazados, no por la violencia armada, sino por la lógica del mercado, por la especulación inmobiliaria, por los nuevos intereses que ven en la comuna una mina de oro, no una comunidad con historia. Algunos se preguntan, ¿a quién le pertenece ahora este barrio? ¿A sus habitantes? ¿A los inversionistas? ¿A las agencias de turismo? Y es que la transformación urbana, cuando no está acompañada de justicia social, puede convertirse en maquillaje, en simulacro, en una foto bonita que esconde realidades complejas. Porque mientras unos celebran la resiliencia, otros siguen enterrando a sus muertos. Mientras unos venden camisetas con frases de esperanza, otros no encuentran empleo. Mientras unos narran la comuna como un ejemplo de superación, otros no pueden hablar de lo que realmente viven sin exponerse al riesgo. La paz, en lugares como este, es contradictoria.
porque puede haber murales, pero también censura. Puede haber turistas, pero también desplazamiento. Puede haber aplausos, pero también olvido. Y esa es una de las grandes injusticias de estos procesos, que se reconozca la estética, pero no la ética, que se valore el resultado, pero no se escuche la lucha, que se celebre la imagen, pero no se mire el fondo. Aún así, la comunidad sigue resistiendo, no desde la ingenuidad, sino desde la conciencia, desde la necesidad de no dejar que el relato oficial entierre lo que aún duele, desde el derecho de decir, sí hemos cambiado, pero no como ustedes dicen, porque la verdadera paz no es solo ausencia de disparos, es presencia de justicia, de verdad, de dignidad. Y esa paz todavía está en construcción. ¿Qué se necesita para que la paz no sea solo una palabra bonita, sino una realidad compartida? La Comuna 13 no es solo un lugar, es una herida que habla. Es un grito que se transformó en canción. Es un recuerdo que se niega a morir. Y aunque hoy muchos la recorren con cámaras y sonrisas, su historia no cabe en una postal, ni en un video corto, ni en una mirada superficial. Después de todo lo que has escuchado, puede parecer que ya todo fue contado, que la comuna es una página pasada, una lección aprendida, una herida cerrada. Pero no, la historia sigue, se transforma, respira, duele, resiste. ¿Crees que Colombia está lista para enfrentar su verdad completa? Comenta sí o no. Olvidar es fácil. Basta con mirar para otro lado, con quedarse con la versión cómoda, con tomarse una foto frente a un mural y seguir bajando por las escaleras eléctricas. Olvidar es rentable y en muchos casos es incluso celebrado. Pero recordar es otra cosa. Recordar duele. Recordar incomoda. Recordar te obliga a hacerte responsable, aunque no hayas vivido allí, aunque no hayas disparado, aunque no hayas sido víctima directa. Porque recordar también es asumir que en este país el silencio ha sido cómplice. Y el olvido, política. Hoy, la Comuna 13 brilla. Tiene luces, tiene arte, tiene ritmo. Pero también tiene cicatrices. Y esas cicatrices no se borran con pintura, se cuidan con memoria, se dignifican con verdad. Detrás de cada paso de baile que hoy se aplaude, hay historias de piernas que corrieron para no morir. Detrás de cada grafiti colorido, hay nombres que aún no aparecen en ningún informe. Detrás de cada canción, hay madres que lloraron en silencio, hijos que nunca regresaron, calles que fueron cementerios. Y entonces, ¿cómo se honra ese pasado sin quedarse atrapado en él? ¿Cómo se construye un futuro sin borrar el dolor que lo antecede? Ese es el verdadero reto, porque no se trata de vivir anclados al sufrimiento, se trata de no permitir que el sufrimiento se repita. Y eso solo se logra si se recuerda, si se habla, si se escucha. Hoy, muchos turistas llegan buscando una experiencia, y claro, la encuentran. Comida callejera, arte urbano, fotos para redes sociales. Pero pocos preguntan qué pasó aquí antes de las escaleras eléctricas. Pocos quieren saber quién tuvo que morir para que este lugar fuera seguro. Y eso no es culpa del turista. Es culpa de todos nosotros si convertimos el dolor en producto y la resistencia en marketing. La Comuna 13 es al mismo tiempo ejemplo y advertencia. Ejemplo de cómo el arte puede sanar, de cómo una comunidad puede levantarse desde el barro y decir, aquí seguimos, pero también advertencia de lo que ocurre cuando se tapa la sangre con brochazos de color, porque en Colombia hay muchas comunas 13, muchas historias similares, muchas zonas invisibilizadas donde el horror fue cotidiano y donde aún no ha llegado ni la justicia, ni la reparación, ni el reconocimiento. Por eso, lo que aquí se recuerda no es solo local, es nacional, es universal, es humano. Y ahí está lo que más conmueve, que esta historia podría haber sido en cualquier otra parte. Que lo que pasó aquí revela verdades profundas sobre el abandono,
el poder, la dignidad, pero también sobre la esperanza, porque a pesar de todo, la vida siguió, porque hubo quienes no se callaron, porque hubo quienes pintaron en los muros lo que no les dejaban decir con la voz, porque hubo quienes resistieron no con armas, sino con arte. Y eso también es revolución. Hoy, los niños de la Comuna 13 crecen en un lugar distinto. Tienen sueños que antes eran imposibles. Y aunque el peligro aún respira en algunas esquinas, ya no lo domina todo. Esa es la belleza y el desafío de este lugar, que muestra que cambiar es posible, pero no suficiente. Porque la verdadera transformación no llega cuando cesan los disparos. Llega cuando se restituye la dignidad, cuando se reconoce el dolor, cuando se nombra lo innombrable, cuando se escucha a quienes siempre fueron silenciados. Este video no es un final, es un comienzo, un puente entre el pasado y el presente, una invitación a mirar más allá del turismo, más allá del color, más allá del espectáculo, porque la Comuna 13 no necesita que la salven, necesita que la escuchen, necesita que no la olviden, necesita que quienes vienen, vengan con respeto, con humildad, con el corazón abierto. Mientras haya memoria, hay futuro. Mientras haya arte, hay resistencia. Y mientras haya quienes se pregunten como tú, ¿qué fue lo que realmente pasó? Habrá verdad. Y ahora que conoces esta historia, ¿qué vas a hacer con ella? Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar una historia que no siempre se cuenta, pero que merece ser contada. Ojalá esta reflexión te haya tocado, aunque sea un poco, que te haya hecho pensar en lo que significa vivir en un país como el nuestro, donde tantas veces la memoria se olvida y donde todavía hay tanto por sanar. Si esta historia te movió el corazón, si crees que más personas deberían verla, te invito a que le des like, te suscribas a nuestro canal y la compartas con quienes también necesitan conocer la verdad detrás de los colores, las cifras y los titulares. En Voces del Mundo, creemos que contar estas realidades es una forma de resistencia. Y tú, con solo ver, compartir y reflexionar, también eres parte de este camino. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. Y que Dios los bendiga, siempre, con fuerza, con verdad y con esperanza.